Hola, mi nombre es Emanuel Samperio, soy estudiante de la carrera de Ingeniería en Desarrollo de Software y en este video voy a explicar paso a paso cómo construir una aplicación de consola en C# utilizando Visual Studio Community, en la que se va a modificar y se demuestra el comportamiento de los constructores sobrecargados y los destructores, también conocidos en C# como finalizadores. La aplicación se va a llamar Gestión de Usuarios POO por ser programación orientada a objetos, y tiene como objetivo mostrar cómo se crean y destruyen objetos dentro de esta programación utilizando los ejemplos prácticos y visibles en la consola. Lo primero que vamos a hacer es crear un proyecto que se llame un proyecto de consola, que es este de aquí, que se va a llamar Gestión Usuarios POO. Por cuestiones de tiempo ya lo tenemos armado y ya avanzamos con el tema un poquito de la programación. Una vez que creamos en nuestro proyecto gestión de usuarios, nos vamos a ir a crear una nueva clase que va a ser la clase a la que vamos a llamar usuarios, que también ya la tenemos por aquí. Este tipo de proyecto es adecuado porque nos permite observar claramente la consola cuando se ejecutan los constructores y cuando se ejecuta el destructor. Antes de ver el código, es importante entender que en programación orientada a objeto, una clase es como un molde y un objeto es una instancia creada a partir de ese molde. Cada vez que se crea un objeto, se ejecuta automáticamente un constructor, y cuando el objeto es eliminado por el sistema, se ejecuta un destructor o finalizador. Bien, dentro de la clase usuario, primero hay que definir los atributos privados como nombre, edad y correo, que es esta parte de por aquí. Estos atributos son privados para aplicar el principio de encapsulamiento, lo que significa que solo pueden ser modificados desde dentro de la clase. Estos de aquí que tenemos. Después vamos a definir el primer constructor, que es el que recibe los parámetros. Este constructor se ejecuta cuando se crea un objeto usuario, enviando datos desde el inicio como el nombre, la edad y el correo, que es esta parte de aquí. Este es el objeto al que me refiero. La palabra this se utiliza para diferenciar entre los atributos del objeto y los valores que llegan como parámetros, ¿no? Que les decía es esta parte de aquí que está marcada con las barras como el número 2. Lo separé así en bloques para que sea más fácil explicar. Ahora vamos a continuar definiendo un segundo constructor, conocido como constructor sobrecargado. Este constructor no recibe parámetros y asigna valores por defecto a los atributos de usuario. Esto permite crear incluso objetos cuando no se tiene información inicial, que es esta parte de aquí, la que está marcada con el número 3, va a ser nuestro constructor sobrecargado. Ahí le estamos diciendo que los valores por defecto en los campos nombre no va a llevar nada, la edad va a ser 0 y el correo va a ser sin correo, ¿no? También se incluye un método llamado mostrar datos, que es este número 4, que imprime en pantalla los datos del usuario, lo cual nos ayuda a verificar que el contenido del objeto, Y finalmente vamos a definir el destructor o el finalizador. En C#, un destructor no se ejecuta inmediatamente cuando se elimina una variable, sino cuando el garbage collector decide liberar la memoria. Para fines demostrativos, el destructor muestra un mensaje en la consola cuando el objeto es destruido, que es este.
este marcado con el número 5, y este va a ser el mensaje que se muestra en la consola una vez que se ejecute toda el programa. Ahora nos vamos a ir a esta es la clase usuario, nos vamos a ir a program, que es quien va a ejecutar todo el programa, y es el que contiene el método main, el punto de entrada del programa, que es esta parte que pueden ver aquí. Aquí se van a declarar dos variables de tipo usuario, una para los usuarios creados con datos y otras para los usuarios creados sin datos, que son estas dos: usuarios con datos y usuarios sin datos. El programa va a utilizar un menú interactivo que se repite con un ciclo while, es decir, va a estar de manera constante permitiendo crear usuarios o mostrando información y eliminando objetos. Este va a ser nuestro menú que está dentro del ciclo while. Cuando se selecciona una opción, el programa solicita los datos del usuario y crea un objeto utilizando el constructor con parámetros. Cuando se selecciona la opción 2, se crea un usuario sin datos iniciales utilizando el constructor sobrecargado. Las opciones 3, 4 y 5 permiten mostrar los datos o eliminar a los usuarios, que son todas estas partes que ven por acá, ¿no? Al eliminar un usuario se asigna la variable null y se forza la recolección de basura para que el destructor pueda ejecutarse y mostrarse en pantalla. Esto es el método forzar recolección basura, que es esta parte de aquí, ¿no? Ahora vamos a ejecutar el programa para demostrar su funcionamiento. Le vamos a dar aquí en correr. Como ven, ya nos entregó el menú, y vamos a crear primero un usuario. Vamos a ir paso por paso. Le vamos a dar 1 para crear un usuario. Le vamos a poner Emanuel, le vamos a poner 41 años de edad, y correo le vamos a poner correo.wes.mx, correo.wes@wes.mx, y ahí ya nos indica que el constructor ha creado un usuario con los datos iniciales. Ahora vamos a seleccionar la opción número 2, que va a ser crear un usuario sin datos. Como vieron, ya está creado, no nos pide información adicional. Vamos a ingresar la opción número 3 y nos va a mostrar los datos de los usuarios registrados, que es el usuario Emanuel, que fue el que creamos, donde ingresamos datos, y el usuario sin datos, que fue el segundo que iniciamos. Ahora vamos con el usuario, la opción número 4. Vamos a eliminar el usuario con datos. Ya lo borramos y aquí nos dice que la referencia ha sido liberada y que nos ha eliminado. Para comprobar esa información vamos a regresar al número 3. Nada más nos muestra el único usuario registrado que no tiene datos, sin nombre, sin correo. Ahora vamos a pasar a la opción número 5 para eliminar los datos del usuario sin datos, borrar la información del usuario sin datos. Le damos 5, presionamos Enter y nos dice que la referencia ya ha sido eliminada. Otra vez, para comprobar, nos regresamos al número 3 y ahí nos va a dar la información que no existe un usuario con datos y no existe un usuario sin datos. Eso quiere decir que nuestro programa corrió de manera asertiva y exitosa. Y ya para concluir le vamos a dar 0 para salir de nuestro programa. En conclusión, esta actividad se construyó con una aplicación de consola en C# que demuestra el uso de constructores con parámetros, constructores sobrecargados y destructores. Se comprobó que los constructores se ejecutan automáticamente al crear objetos y que el destructor depende del garbage collector para liberar la memoria. Esta práctica permite comprender mejor el ciclo de vida de los objetos dentro de la programación orientada a objetos en C#. Eso es todo por mi parte, agradezco su atención, gracias por ver este video.